Hola chiquillos, ¿cómo les va? Espero que todos estén bastante bien. En este video pues vamos a resolver cada uno de los ejercicios de la sesión anterior, que era la revisión de contenidos. Y sin más preámbulo vamos a empezar. En la primera parte nos pedían que utilizando la imagen adjunta que representaba las funciones f, g, e, y, que eran cuadráticas de la forma f de x igual a x a la 2 más bx más c, que respondiéramos las preguntas 1, 2, 3 y 4. En la pregunta número 1 nos pedían determinar si el parámetro de a en cada función era menor, igual o mayor que 0. Recordemos que el valor de a en una función cuadrática lo que determina es la concavidad. Si el valor de a es negativo es porque la función es cóncava hacia abajo, si el valor de a es positivo es porque la función es cóncava hacia arriba, y no puede ser igual a 0 porque si no, no sería una función cuadrática, sino sería una función lineal. En el caso de la función f, veamos que es cóncava hacia abajo, por ende a sería menor que 0. La función g también es cóncava hacia abajo, entonces a es menor que 0. La función h, veamos que es cóncava hacia arriba, por ende a tiene que ser mayor que 0 o positivo. Y en la última, si ubicamos el valor de a, recordemos que si es de forma algebraica, si la expresión es de la forma f de x es igual a x al cuadrado más bx más c, a sería el coeficiente numérico de la variable que está elevada al cuadrado. En este caso, veamos que ese coeficiente numérico es menos 3. Al ser negativo, quiere decir que la función es cóncava hacia abajo. Y ya tendríamos esa información. Ahora, lo siguiente que tenemos que analizar es el valor de b o ese parámetro. El valor de b, recordemos que lo que determina en una función es si el eje de simetría se trasladó a la izquierda o a la derecha del eje y depende de la concavidad. En la primera, veamos que esta función tiene su eje de simetría justo sobre el eje y. Al tener el eje de simetría justo sobre el eje y, pues podemos decir que ese eje de simetría no se trasladó ni a su izquierda ni a su derecha. Y eso sucede porque el valor de b es 0. Entonces en la primera sabríamos que el valor de b es 0 porque el eje de simetría coincide con el eje y. Si lo analizamos en la segunda gráfica, veamos que el eje de simetría sería esta recta vertical. ¿Verdad que esta recta se trasladó a la derecha del eje y? Cuando es una función cóncava hacia abajo, si el eje de simetría se traslada a la derecha es porque el valor de b es positivo. O sea que en la función g tendríamos que b es mayor que 0. En la función h veamos que el eje de simetría también se trasladó a la derecha del eje y, pero esta función es cóncava hacia arriba. Cuando es cóncava hacia arriba, si el eje de simetría se traslada a la derecha es porque el valor de b es negativo. Entonces en h, b tendría que ser negativo. Y en la última, veamos que el valor de b es aquel coeficiente numérico que acompaña a la variable que no está elevada a la 2. En este caso veamos que dicho valor es 6 y es un valor positivo, o sea, b tendría que ser mayor que 0. Y ya tendríamos esas características. Y la pregunta 3 y 4 nos pedían determinar esas mismas características, pero los parámetros de c y el discriminante. Recordemos que c, lo que nos indica en una función cuadrática, es el punto por el cual la gráfica pasa por el eje y. En la primera veamos que la función interseca el eje y en un valor positivo. Quiere decir entonces que c tiene que ser mayor que 0. Entonces la función f, c es mayor que 0. Si analizamos la función g, veamos que el punto donde interseca esta función al eje y es el origen. Es decir, en el par ordenado 0,0, por ende en g, c tiene que valer 0. En la función h, veamos que interseca el eje y en un valor positivo, entonces c sería mayor que 0. Y en la función y, recordemos que como esta función es de la forma f de x es igual a x a la 2 más bx más c, c es aquel coeficiente numérico que no tiene ni la variable que está elevada a la 2 ni la que no está elevada a la 2. En este caso correspondería a menos 3. Quiere decir que c sería un valor negativo, o sea, c menor que 0. Y ahora, muchachos, lo último que nos piden acá es determinar el discriminante de cada una de estas funciones. Recordemos que el discriminante lo que nos indica a nosotros es la cantidad de intersecciones que esa parábola o esa función posee con el eje x. Si el discriminante es positivo es porque hay dos intersecciones, si es negativo es porque no hay ninguna y si es 0 es porque solo hay una intersección. Si aquí lo analizamos, veamos que la función f interseca el eje x en 2 puntos. Y para que interseque en 2 puntos es porque el discriminante es positivo, entonces en la función f el discriminante es mayor que 0. En la función g veamos que interseca en el origen
y también en este otro punto. Intersecan dos valores, quiere decir que el discriminante es positivo, entonces en G el discriminante es mayor que 0. Veamos que en la función h no interseca el eje x. Y para que no interseque el eje x es porque su discriminante es negativo, o sea, en la función h el discriminante es menor que 0. Y en la última, como nos lo dan de forma algebraica, tendríamos que calcularlo. Recordemos que el discriminante se calcula como b a la 2 menos 4 por a por c. Si hacemos el reemplazo de valores nos quedaría b a la 2, que sería el coeficiente numérico de la variable que no está elevada a la 2, en este caso 6 a la 2, menos 4 por a, que sería menos 3, por c, que sería menos 3 también. Resolviendo esta expresión, que el discriminante equivale a 0. Y al discriminante ser igual a 0, lo que implica o lo que significa es que esta función solo intersecaría al eje x en un punto. Y ya entonces tendríamos esas características. Ahora, chiquillos, nos pedían que para el siguiente contexto, para la función f de r tal que r, donde f de x es igual a menos 3x al cuadrado más 6x más 9, nos piden que encontremos primero la intersección con el eje de las ordenadas. Recordemos que el eje de las ordenadas corresponde al eje y. Y siempre toda función interseca el eje y cuando x equivale a 0. Entonces lo que podemos hacer es que en la función reemplazamos el valor de x por 0. En este caso nos quedaría f de 0 es igual a menos 3 por 0 a la 2 más 6 por 0 más 9. Esto da 0 y nos queda que f de 0 es igual a 9. Es decir, que esta función tendría que intersecar en el par ordenado 0 en x y 9 en y. Porque recordemos además que en toda función cuadrática si intersecaba el eje y lo intersecaba en el par ordenado 0,c. En este caso sería el par ordenado 0,9. Y recuerden nada más verificar que la coordenada en x pertenezca al dominio. Como el dominio x son todos los números reales, efectivamente 0 sí conta o sí está dentro de los números reales. Entonces la intersección con el eje y sería el par ordenado 0,9. Ahora en esta función nos piden saber cuántas preimágenes tiene 9, es decir, cuántos elementos del dominio o valores de x están asociados con y cuando y es 9. Recordemos que siempre en la función el criterio de la función equivale a y. Como en este caso ocupamos que y sea 9, lo que tendríamos que hacer es tomar el criterio de esta función e igualarlo a 9 para encontrar el valor de x. Nos quedaría que 9, que es la función, equivale a menos 3x al cuadrado más 6x más 9. Nos queda una ecuación cuadrática, entonces tendríamos que igualar a 0. 9 está positivo, pasa al otro lado a negativo, 0 es igual a menos 3x a la 2 más 6x más 9 menos 9. Agrupando semejantes, este nos quedaría menos 3x al cuadrado más 6x y 9 menos 9 sería 0. Es decir, esto se cancela. Una vez, chiquillos, que ya tenemos nuestra ecuación, recuerden que para saber la cantidad de soluciones que tiene, tenemos que calcular el discriminante. En este caso el discriminante sería b a la 2, o sea, 6 a la 2, menos 4 por a, que sería menos 3, por c, y veamos que c aquí no está, sería 0. Este discriminante nos daría 36, lo que implica entonces que habían dos posibles valores que responden. En este caso, el primer valor de x sería, por fórmula general, menos b, o sea, menos 6, más la raíz del discriminante, que sería 36, entre 2 por a, que sería menos 3. Y del mismo modo x2 sería exactamente igual, solo que en vez de más aquí un menos. En este caso, cada una de las soluciones quedaría menos 6 más la raíz de 36 entre 2 por menos 3. La primera solución nos daría 0 y la segunda solución nos daría 2. Quiere decir entonces que en este caso, para esta función, las preimágenes de 9 corresponderían a 0 y 2. Y veamos que ambos elementos pertenecen al dominio, por ende podemos decir que esta función posee dos preimágenes para 9. En la número 7, chiquillos, pues nos pedían utilizando esta misma función que la escribiéramos en su forma del vértice. Recordemos que la forma del vértice de una parábola siempre es de la forma f de x es igual a por x menos h al cuadrado más k, donde a representa el mismo valor que determina la concavidad y h y k son las coordenadas del vértice en x y y respectivamente. Recordemos que la coordenada en x del vértice, que es h, se puede calcular como menos b entre 2a, y la k
sería evaluar la función f en esa coordenada en x del vértice, o lo que era lo mismo menos discriminante sobre 4a. Quiere decir que para poder llevar esta parábola a la forma del vértice, ocuparíamos encontrar las coordenadas en x y en y del vértice y luego reemplazar los valores. En este caso, si lo hiciéramos, nos quedaría que h es igual a menos b, que recordemos que b es el coeficiente numérico de la variable que está o no está elevada al cuadrado, en este caso sería 6, entre 2 por a, que sería a es el coeficiente numérico de la variable que está elevada al cuadrado, en este caso sería menos 3. Si así lo resolvemos, nos daría que h es 1, y para averiguar el valor de k tendríamos que evaluar la función en ese valor de h, que sería 1. Si lo hiciéramos de esta manera, nos quedaría menos 3 por x, que sería 1 al cuadrado, más 6 por 1, más 9. Si resolvemos esta operación, nos queda que el valor de k equivale a 12. Ya teniendo el valor de h y k, solo sería cuestión de sustituir en la fórmula para obtener nuestro criterio de la función en forma del vértice. Entonces aquí tendríamos que f de x es igual a, que recordemos que a es el coeficiente numérico de la variable que está elevado al cuadrado, en este caso menos 3. Sería menos 3 por x menos la coordenada h, que es la x del vértice, que sería 1, al cuadrado, más k, que es la coordenada en y del vértice, que nos daría 12. Esta entonces sería nuestra misma parábola, solo que representada en la forma del vértice. Y en este caso correspondería a la opción C, o la tercera opción. Y ya para terminar con este contexto, muchachos, pues nos piden a nosotros que encontremos los valores o el criterio de esta función en su forma factorizada. Recordemos que la forma factorizada es representar la función con respecto a las intersecciones con el eje x. Y siempre la forma factorizada es de la forma f de x es igual a por x menos x sub 1 por x menos x sub 2, donde x sub 1 y x sub 2 representan respectivamente las coordenadas en x donde esta función interseca al eje. Para poder averiguar esas intersecciones, pues tenemos que calcular el discriminante para saber los puntos donde esta función interseca el eje x. En este caso el discriminante sería b a la 2, o sea 6 al cuadrado, menos 4 por a, que sería menos 3, por c, que es 9. Si resolvemos esto nos da que el discriminante es 144. Como es positivo, quiere decir que hay dos intersecciones con el eje x, y entonces las calculamos por fórmula general, que nos quedaría que la primera intersección con el eje x corresponde a menos b, en este caso sería menos 6 más la raíz del discriminante, que sería 144, entre 2 por a, que a es menos 3. Y para el segundo valor de x, lo que hacemos es la misma expresión, solo que delante de la raíz un menos. Si resolvemos cada uno de estos valores, nos daría que una intersección corresponde a menos 1 y la segunda intersección corresponde a 3. Quiere decir que estos puntos, si los vemos como pares ordenados, dirían que esta parábola interseca el eje x en menos 1,0 y en 3,0. Entonces, para llevarlo a la forma de las intersecciones, solo sería cuestión ahora de reemplazar nuestros parámetros. A, sabemos que a es menos 3 porque es el coeficiente numérico de la variable que está elevada al cuadrado. Entonces sería menos 3 por x menos x sub 1, que sería la coordenada en x donde interseca esta función. Ven que sería menos 1. Como aquí es menos, entonces sería menos menos 1 por x menos la segunda intersección con el eje x, que sería 3. Simplificando un poco esta expresión, nos quedaría f de x es igual a menos 3 por menos y menos más, x más 1, por x menos 3. Esta sería la forma entonces de las intersecciones o la forma factorizada de esta función cuadrática. En este caso sería la tercera opción. Y ya que gracias a ese contexto habríamos resuelto esta pregunta. Y ahora, chiquillos, ya para finalizar, pues en esta última parte nos pedían que determináramos, de acuerdo con el criterio de esa función, el valor de f de 2 y el ámbito de la función. Entonces, recordemos que si nos piden el valor de f2 o la imagen de 2 en la función, tenemos que encontrar el valor de y que se encuentra asociado en esta función cuando la variable independiente o x es 2. Y es importante que este valor de 2 tiene que pertenecer al dominio porque es una de sus x o una de sus preimágenes. Efectivamente, veamos que como el dominio es de 2 hasta más infinito, quiere decir que 2 sí pertenece a la función, por ende su imagen va a pertenecer al ámbito. Entonces lo que hacemos para sacar la imagen en esta función de 2 es en el criterio de la función, que es f de x igual x menos 4 a la 2 más 2,
reemplazar el valor de x por 2. Si así lo hiciéramos, esto nos quedaría 2 menos 4 a la 2 más 2. Resolviendo esta operación, 2 menos 4 sería menos 2 a la 2 es 4. Más 2, eso nos daría 6. Quiere decir que de acuerdo con esta función, la imagen de 2 o f de 2 correspondería a 6. Ya habríamos resuelto esta pregunta. Y ahora vean que en la última nos piden el ámbito de la función. Muchachos, en una función cuadrática, como recomendación, cuando vayan a determinar el ámbito, siempre mejor grafiquen dicha función. En este caso, chiquillos, si nosotros graficamos esta función, vean que ya está dada en forma del vértice. Para nosotros graficarla, siempre vamos a necesitar tres cosas principales. Número 1, la concavidad. Vean que como esta función está dada en su forma del vértice, esta función sería de la forma f de x es igual a por x menos h al cuadrado más k, donde a, que es la que determina la concavidad, es el coeficiente numérico que está multiplicando al paréntesis. Delante de este paréntesis veamos que no hay ningún número, entonces asumimos que se está multiplicando por 1. Quiere decir entonces que a sería 1 y entonces hace que esta función sea cóncava hacia arriba. Ahora, lo siguiente que nosotros vamos a necesitar para graficar son las coordenadas del vértice. Vean que como esta función está en la forma del vértice, sabemos que h y k son sus coordenadas. Vean que en este caso el valor de h sería 4 y aquí k sería 2. Por si acaso, si aquí hubiera venido más 4, ven que como h delante tiene un menos, quiere decir que cambió de signo. Quiere entonces decir que si aquí hubiera sido más 4, el valor de h tendría que haber sido menos 4. Como que esa h a la hora que ingresa a la fórmula cambia de signo. K no, porque vean que delante tiene un más, quiere decir que queda siempre con el mismo signo. En este caso entonces el vértice sería el coordenado 4,2, que más o menos vamos a ubicar aquí en el plano cartesiano para ver la gráfica de nuestra función. 4 en x, 2 en y, 1, 2. Algo más o menos acá. Sabemos que es cóncava hacia arriba y pues ahora ocupamos las intersecciones con los ejes. Sabemos que en todo el dominio esta función interseca el eje y en 0,c. Pero como esta está dada en la forma del vértice no tenemos el valor de c. Sin embargo, recuerden que siempre toda función interseca el eje y cuando x es 0. Entonces en el criterio de esta función podemos reemplazar el valor de x por 0 y encontrar su y, es decir, sacar la imagen de 0. Nos quedaría 0 menos 4 al cuadrado más 2. Si lo resolviéramos, esto nos daría 16, 18. Quiere decir que cuando x es 0, el valor por el cual pasa en y sería 18. Digamos que más o menos algo como por acá. Esto es un boceto de la gráfica, por si acaso no está hecho a escala. Y ahora, chiquillos, como esta función es cóncava hacia arriba, ¿verdad que si su vértice es el par ordenado 4,2 y esta es cóncava hacia arriba, pues esta función nunca va a tocar al eje x? Porque si ese es su punto mínimo, vean que esa función no pasaría por el eje x dado que es una cóncava hacia arriba. Si fuera cóncava hacia abajo, ahí sería una historia diferente. Sin embargo, vean que esta función nosotros no la queremos dibujada en todos los números reales, solo en su dominio que es de 2 a más infinito. Es decir, que en x yo únicamente la quiero desde 2, que sería este valor de acá, hasta más infinito. Es decir, la única porción de la gráfica que nosotros queremos analizar sería esta porción de acá. Entonces vamos a borrar todo lo que dibujamos en rojo porque realmente la única que nosotros queremos es la porción que está en azul. Si aquí lo vemos en esta porción en azul, veamos que el ámbito de esta función iría desde este valor que es la coordenada del vértice en y, que sería 2, y como se extiende a más infinito, vean que uno de los extremos en y también va hacia más infinito. Quiere decir que el ámbito de esta función tendría que ser de 2 a más infinito. Ahora, ¿por qué no puede ser de 2 hasta la imagen de 2, que en este caso era 6? Y 6 cerrado porque el 2 está contenido en el dominio. Vean que no podría ser porque si no estaríamos obviando toda esta porción de valores de esta parábola en y. Vean que siempre que la leemos de abajo hacia arriba, el ámbito iría desde 2 en este caso que contiene el vértice hasta más infinito. Entonces, chiquillos, siempre que tengan que determinar el ámbito de una parábola, si esa parábola no está definida en todos los números reales, lo mejor sería graficarlo. Chiquillos, espero que hasta este punto estén claros con todos estos ejercicios planteados y éxitos con la siguiente parte de la guía. Saludos y cualquier consulta estamos a la orden.